Hola, esta es la primera cápsula que haré para la cuarta sesión ordinaria de este Consejo Técnico Escolar. Y una de las reflexiones que me gustaría hacer con ustedes es hablar sobre nuestras concepciones pedagógicas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y para qué? ¿Sabías que los estudios muestran que hay diferencias en las actitudes de los alumnos y las alumnas, los compañeros de trabajo, es decir, entre docentes, etcétera, y que éstas se reflejan no solo en la colaboración, o sea, si es mejor, la colaboración va a ser mejor, sino que también, además, influyen en los aprendizajes. Microsoft y Steelcase hicieron un estudio llamado Creatividad y Aprendizaje. Los resultados que tanto estudiantes como docentes tienen en los entornos, cuando estos entornos son más flexibles, es decir, que se utiliza el aula como espacio más flexible y se promueve una mayor interacción y experimentación e intercambio de ideas, bueno, pues es mucho mejor, mucho más grande cuando esto es así. Antes de adentrarnos en el tema, te invito a descargar el cuestionario y guía ¿Qué tipo de maestro soy? Al contestar, o sea, cuando veas la hoja, no pienses en teorías o en qué debería de contestar. Contesta desde realmente cómo te sientes, cómo eres como docente. Yo cuando lo respondí me ayudó mucho. Espero que a ti también. Entonces, pon una palomita del lado, lees la frase si aplica o no aplica. Si una pregunta aparece, por ejemplo, con dos números, contesta dos veces en los dos renglones. Al final, Lizar suma todos los unos, todos los dos, todos los tres y podrás ver cuántas respuestas tienes en cada uno de los números. Recuerda que no hay respuestas correctas e incorrectas. Y estos resultados solo van a reflejar las áreas del currículum, de tu forma de docencia, que para ti son prioritarias. Y entonces, ahora revisa la guía de interpretación y observa qué es lo que más haces, en qué te gustaría, por ejemplo, profundizar, sobre qué te gustaría trabajar. En la descripción del video, aquí abajo, encontrarás los enlaces de descarga. Espero que, como te digo, este cuestionario te sirva como a mí me sirvió hacerlo. Habla justo de tus concepciones pedagógicas, ¿ok? Y ahora veamos las posibles formas que hay de organizar los espacios, tanto para el Consejo Técnico Escolar, pero también para las aulas. Vamos a ver los principios de por qué y para qué hacerlo, ¿ok? Primero, se recomienda ajustar la distribución del espacio a las necesidades de aprendizaje. La distribución de las mesas, de las sillas, de los pupitres, de los espacios comunes, debe responder a las actividades que planeas hacer. No es lo mismo, por ejemplo, cuando trabajas por proyectos, cuando vas a organizar un debate o a resolver un problema. Otro punto, crear espacios interactivos que fomenten el aprendizaje colaborativo y la interacción entre alumnos, ¿ok? Aquí se desea fomentar la reflexión, debatir, aprender, apoyándose unos con otros y enriquecerse de esta socialización. El tercer punto, el aula tiene que ser un espacio de enseñanza y facilita la presentación y exposición de trabajos. Se debe buscar, por ejemplo, que los alumnos y alumnas compartan sus ideas de distintas maneras, visual, oral, escrita, ¿ok? Que manipulen distintos objetos de aprendizaje, o sea, que los manipulen también y que tengan contacto también, por ejemplo, con la naturaleza, si vamos a estar hablando de ella. Cuarto, el aula tiene que ser un espacio acogedor e inclusivo, en el que todos los alumnos vayan y se sientan partícipes y co-creadores. El 5, se debe favorecer también el uso de las TIC, es decir,
Fomentar tareas como buscar información en la red, los videos, recursos interactivos, pero muy importante hacerlo desde el pensamiento crítico y la mirada crítica. No es lo primero que se encuentra, es entender en qué sitio se busca, cuál es confiable, cuál tiene la información veraz y no son fake news. Esto es todo un tema del que ya hablaremos con más detalle. Pero volviendo al tema que hoy nos atañe, continuemos. ¿Cómo organizar las aulas? Antes de hablar de este aspecto, me gustaría, por ejemplo, recalcar que la comunicación es lo más importante y para esto recordemos que la comunicación debe ser un proceso de doble vía, donde el receptor da respuesta al emisor. La respuesta puede ser verbal o no verbal, ya que, por ejemplo, los movimientos del cuerpo, nos acercamos, nos alejamos, las caras, los gestos, todo va hablando, todo comunica. Entonces, la comunicación en todo momento debe ser en dos vías, cuando el docente habla o cuando los alumnos lo hacen. La escucha activa es indispensable, ¿ok? Que ya lo saben ustedes, pero pues esto es nada más para volver a recalcarlo. Cuando la comunicación es solo de una vía, implica, por ejemplo, autoritarismo y promueve estudiantes pasivos. Y eso no es lo más lejano de lo que queremos en nuestras aulas. La organización, entonces, de cómo organizamos las sillas y todo, puede ser uno en filas horizontales. Esta alternativa es muy útil cuando se quiere hacer una, por ejemplo, ronda de preguntas, pero quieres la concentración de los alumnos hacia cierta actividad que tú estás dando, pero con una pequeña interactividad entre ellos. Pero ojo, esta forma de así horizontales no es apropiada si lo que quieres es fomentar un aprendizaje colaborativo. Si esta es la única forma en la que se interactúa así en el aula, pues no va a propiciar diálogos, sino únicamente una recepción de aprendizajes y una reproducción de ellos. Otra forma, por ejemplo, es en semicírculo o en U o herradura. Esta disposición permite que puedan ver tanto al docente como al resto de sus compañeros. Es muy útil, por ejemplo, para realizar puestas en común y debates en el aula. Y a la vez permite también, por ejemplo, que trabajen de manera independiente porque están los pupitres de cada uno, ¿no? Entonces, promueve un ambiente cálido y mantiene, a su vez, una distancia física corta entre unos y otros, pero y se puede establecer un contacto visual directo, pero sin invadirse. Tercero, en grupos de 4 o parejas, por ejemplo, esta disposición es muy adecuada para trabajar cuando estamos haciendo proyectos o de manera colaborativa. ¿Por qué? Pues porque nos facilita que los alumnos y alumnas se comuniquen e intercambien ideas y compartan materiales. Además, fomenta la interacción social entre ellos, ¿ok? Pero nuevamente, ojo, no es la mejor cuando se trata de explicar algo al conjunto de la clase, porque puede hacer mucho más difícil el control del grupo porque se despabilan, se distraen. 4. En bloque. Este tipo de disposición en la que los alumnos se sitúan muy juntos es conveniente, por ejemplo, cuando el profesor desea que estén atentos a una proyección que se va a dar, a una demostración de un experimento. Y nuevamente, nuestro ojo solo debe hacerse de forma temporal, ya que puede dar lugares a problemas de disciplina. ¿Qué te parece este breve recorrido? Ojalá te sirva como acordeón de cuándo y por qué quieres utilizar una distribución
u otra distribución en el aula. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete y aquí te pongo los enlaces, bueno, aquí enlaces para irte a otras cápsulas y abajo el enlace de descarga de qué tipo de maestro soy. Y hasta la próxima.